Buenas tardes. Tarde para iniciar con la actividad o la clase correspondiente a artística de noveno, con el tema de perspectiva, y en este caso pues estaremos viendo sobre la perspectiva aérea. La perspectiva aérea es aquella que se utilizan 3 puntos de fuga y para su representación uno de los cuales se encuentra, o uno de los puntos de fuga se encuentra fuera de la línea de horizonte. Ese es el caso aéreo. Suele utilizarse en dibujos publicitarios. La proyección de sus líneas permite dibujar objetos vistos desde el aire o dirigidos hacia el cielo. Son dos direcciones, dos puntos, dos formas en las que se puede representar. Cuando el punto de vista está en una forma superior, en una posición superior, o vistos desde el cielo hacia el piso, hacia la tierra, o viceversa, cuando el punto de vista está en la tierra y es proyectado hacia el cielo o hacia arriba. En el caso, pues, que cuando está parado fuera de un edificio y observa hacia arriba, ahí se proyecta, pues, o se presenta una perspectiva aérea. En tanto, también hay perspectivas aéreas cuando se utilizan con 3 puntos de fuga. Para este caso, vamos a compartir o a conocer los cortes que nos llevan a lo que es la perspectiva aérea. La perspectiva aérea, los 3 puntos de fuga que se utilizan para visualizar el objeto. La perspectiva aérea. Los puntos de fuga que se utilizan para visualizar el objeto en sus 3 caras, o cuando la línea de horizonte se sitúa por debajo del objeto y este se magnifica. ¿Cómo es una perspectiva con 3 puntos de fuga? Se refiere a que son realizados usando perspectiva de 3 puntos que corresponde tanto a un sistema de perspectiva lineal usando 3 puntos de fuga en donde objetos rectangulares son puestos en un ángulo al plano de la imagen o una representación en donde hay 3 puntos de vista. ¿Cómo hacer un edificio con 3 puntos de fuga? Eso lo veremos en el video correspondiente. ¿Qué es un punto de vista en la perspectiva? Es el punto del observador o del artista o de la persona que va a representar el dibujo o los puntos, la ubicación de los elementos. Cómo dibujar el edificio, cómo representar la perspectiva en 3 puntos de fuga o una perspectiva aérea.
Las perspectivas aéreas son muy comunes en el mundo de las arquitecturas para representar edificios altos como rascacielos, por ejemplo. También es utilizada mucho en el mundo de los cómics o edificios animados. Hoy, a la proyección de la perspectiva distintas, en esta ocasión, eh, la perspectiva con 3 puntos de fuga es conocida como una perspectiva aérea. En las anteriores entradas ya se ha visto pues otras formas de perspectiva, como perspectivas aéreas oblicuas. En este caso, la perspectiva de 1, 2 o 3 puntos de fuga, en la práctica le será relativamente sencilla la manera de cómo proyectar las líneas, cómo proyectar las perspectivas en 3 puntos de fuga. Los elementos que ya conocemos, que son la línea de horizonte, los puntos de fuga, los puntos de vista, la línea de tierra, son los primeros pasos que ya conocemos, así que trazaremos primero la línea de horizonte y después localizaremos nuestros primeros 2 puntos de fuga, que es uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, y que da preferencia el primero a 50 o 60 grados y el otro a unos 30 grados con respecto a nuestro punto de vista. Ya esa es una forma de imaginaria de trazar las líneas. En este caso, la línea de horizonte, el punto de fuga 1 y punto de fuga 2, y habría un tercer punto de fuga que está sobre la línea de tierra. O sobre la línea de tierra o sobre la superficie. En este caso, la imagen pues muestra una vista superior, ¿verdad? Observando el objeto o el elemento con una vista superior, aérea. Por eso se determina con su nombre, la vista aérea o la perspectiva aérea. En este caso, observando desde el cielo o de alguna parte elevada, observando hacia la línea de tierra. Una vez que tenemos ya todos estos elementos, entonces podemos comenzar a proyectar nuestra forma. En este caso, como siempre, les explicamos la forma más sencilla que podemos encontrar, que es un cubo. ¿Ya? En este caso, del cubo, la forma de proyectarlo, pero con esta forma podemos obtener otras figuras, en el caso de edificios u otros elementos representativos que se puedan hacer. A partir de aquí podemos aumentar el grado de dificultades con otras formas o con adiciones o sustracciones de mismas, y ya se depende del ritmo de aprendizaje que quiera llevar a cada quien, pero lo que nunca se nos debe olvidar es que la práctica hace al maestro, y así que hay que estar en constante práctica y movimiento para que no se nos olvide ir perfeccionando nuestra técnica de elaboración de perspectiva hasta llegar al punto en que ya no necesitamos trazar ninguna línea de horizonte ni los puntos de fuga y podamos hacerlo sin estos elementos, ¿no? Que hay que iniciar pues, con la práctica sencilla, práctica, común o más rápida con la que se pueda hacer. Y posteriormente pues ya no será necesario utilizar estos elementos para poder representarlo, hacerlo. En el caso de la perspectiva aérea, pues utilizando los 2 puntos de fuga sobre la línea de horizonte, aquí puede variar la posición de cada uno. En este caso están en un ángulo de 50 o 60 grados. El ángulo aquí puede variar. Puede colocarse el punto de fuga a un extremo de la línea de horizonte, a cada extremo de la línea de horizonte,
y el punto de fuga, el tercer punto de fuga puede ser movido pues, al lado derecho o en una forma o un ángulo de 90 grados. Y esto va a dar pues, la vista, la posición, el cambio que pueda tener el edificio, en este caso el cubo, para poder realizar pues, la proyección de las diferentes líneas. Aquí pues podemos observar que de la línea vertical, de la línea diagonal o eje central aquí, proyectado hacia el punto de fuga izquierdo, proyectado hacia el punto de fuga derecho, obteniendo una medida y teniendo una vista superior, una vista lateral, una vista lateral izquierda, una vista lateral derecha y proyectada pues hacia un tercer punto que va sobre la línea de tierra. Como dice, el tercer punto de fuga es súper importantísimo, ya que es el que nos dará la pauta para saber qué tan lejos o cerca de nuestra vista estará el objeto. Mientras más abajo de la línea de horizonte proyectemos el tercer punto de fuga, más cerca de nosotros estará el objeto y viceversa. Mientras más cerca esté de la línea de horizonte, más lejos tendremos el objeto. Recordemos que el tercer punto de fuga hace funciones de un tercer eje, y es decir, todas las líneas verticales se proyectarán a partir de ese punto de fuga. El resto de proyecciones la haremos igual que como iniciamos la perspectiva de dos puntos de fuga. Como pueden ver, realmente no es muy complicada para hacer este tipo de perspectiva, ya que podemos hacerlo a lápiz o tinta. Las dificultades las añadimos nosotros con las formas que queremos dibujar. Bien. Partiendo desde ese punto, esos puntos de fuga y viendo allí esa forma geométrica en el caso del cubo, de ahí se pueden obtener otras figuras, otras formas para lograr, en este caso, la perspectiva aérea de un tema urbano, ¿verdad? De edificios, de cielos, diferentes formas o tamaños que puedan dibujarse los edificios. Lo hemos visto ya, perspectivas paralelas, perspectivas oblicuas, ahora en este caso de perspectiva aérea, siempre utilizando los elementos línea de horizonte, punto o puntos de fuga, línea de tierra, punto de vista, ¿ya? Que son los elementos principales para cualquiera de los tipos de perspectiva. Salir de acá para observar algunas imágenes diferentes sobre lo que es la perspectiva aérea, en el caso de formas geométricas o el caso de edificios en diferentes posiciones. ¿Ya? En el caso, y la perspectiva aérea no es solamente para dibujar edificios, también permite dibujar otros tipos de temas, rótulos, letras, palabras u otros elementos, ¿verdad? Aquí las diferentes formas en las que puede proyectarse utilizando los tres puntos de fuga en el caso de la perspectiva aérea. Perspectiva aérea con tres puntos de fuga. Pueden observar, ¿verdad? Punto de fuga izquierdo, punto de fuga derecho y punto de fuga inferior. El ángulo o la distancia entre puntos de fuga puede variar. Todo va a depender de la vista o la proyección que vamos a dar a estos elementos. El ángulo puede variar, como decimos, ¿verdad? Y así, según la ubicación de los puntos de fuga, obtendremos vistas diferentes, vistas variadas de
la proyección de las líneas o de la proyección de los edificios. Si observamos la distancia que hay entre los puntos de fuga sobre la línea de horizonte o el ángulo que le estemos dando, varía la posición de la figura. En estas tres imágenes hacemos una comparación pues, de la posición de los puntos de fuga, la distancia que tiene tanto los puntos de fuga horizontales como el punto de fuga vertical, y varía pues la posición o la forma de la figura. En este caso hay una perspectiva pero proyectada hacia arriba, donde el punto de vista es inferior, donde el punto de vista está bajo o a la entrada del edificio y hay una proyección superior, ¿ya? Y todo va a depender pues del dibujo que queremos lograr, de la forma que queremos darle. Y no es aplicado solamente a edificios, también puede aplicarse en el caso de la rotulación en perspectiva, letras. En el caso de los diseños de publicidad. Aquí tenemos dos ejemplos. Proyecciones hacia la parte superior y proyecciones hacia la parte inferior, dando resultados pues de los tres lados que permite los puntos de fuga. Permite observar la vista superior, permite observar vistas laterales, tanto izquierdas como derechas, y permite variar pues el ángulo, la posición de cada punto de fuga. Y esto le va a dar efectos pues, a diferentes posiciones que tenga la figura. Si hay vistas superiores, vistas inferiores, observando de vistas laterales. Todo esto lo va a indicar el ángulo o la distancia que le demos a los puntos de fuga. Y cuántas veces o qué figuras queremos representar sobre cada parte de estos elementos en el caso de la perspectiva aérea de edificios, en el caso de perspectiva aérea urbana. Bien, en esta imagen podemos notar la diferencia cuando utilizando los tres puntos de fuga, en perspectiva aérea con tres puntos de fuga y ángulo bajo, ¿ya? Va a depender del ángulo o de la posición, la distancia que le demos a los puntos de fuga. Perspectiva aérea, tres puntos de fuga y ángulos bajos. Perspectiva aérea, tres puntos de fuga, ángulo alto, ¿verdad? Todo va a variar, va a depender de la posición del ángulo, la posición de los puntos, la posición de la línea de horizonte, que son los elementos que indican la forma en que deseamos lograr de cada parte. De otra forma, podemos observar acá la posición del punto de fuga derecho, posición del punto de fuga izquierdo y posición del punto de fuga inferior. ¿Ya? Y va a dar ángulos diferentes. Todo va a depender del ángulo o de la posición de la ubicación de los puntos de fuga. Observar que hay variantes en cada parte. En este caso, la figura que se proyecta hacia arriba y la figura que se proyecta hacia abajo. Vean las posiciones y ángulos diferentes. Y todo va a depender también de todas aquellas aristas o detalles que se le quieran agregar o quitar
a lo que estemos dibujando. Igual como algo básico también, todo inicia desde una forma o una figura geométrica. Todo inicia desde una forma o una figura geométrica. Algunos otros detalles que podemos lograr acá. La posición o la ubicación de los puntos de fuga o la posición de los elementos o la forma, la estructura que queremos representar. Todo va a variar, todo va a depender de esos tipos o estilos de arquitectura, estilo de edificio que se quieran representar. Puede ser formas cónicas, puede ser formas cuadradas, rectangulares, ¿ya? O con aristas, con entradas, con algunos cambios, detalles que quieran representar en cada uno. Vamos a ver acá. ¿Ya? El punto de fuga sobre la línea de horizonte. La misma posición o todo va a variar dependiendo de la ubicación o punto de vista del observador, al punto de vista del artista. Y es un tipo de perspectiva que se aplica no solo a edificios, es aplicado también a otros temas, a otras actividades, siempre aprovechando o siguiendo ese mismo procedimiento o utilizando los principales elementos, ¿verdad?, que conlleva cada uno o la ubicación de cada uno. Todo va a depender de variantes o la utilización de los puntos de fuga o la vista que queramos lograr cada uno, en cada imagen, cada forma. Ahora compartir y poder observar el ejemplo cargo de este video sobre la perspectiva aérea. Compartir. Voy a trazar la línea horizonte bastante arriba. Y voy a poner los 3 puntos de fuga de manera distante. Uno lo voy a colocar aquí, otro lo voy a colocar por acá y el último voy a colocar lo más abajo posible por aquí. Entonces estas serían las distancias más largas de nuestro. Para crear un cubo voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear un
indica pues que cada detalle, cada forma que se quiera lograr, que se busca desarrollar, que se va a agregar allí, lleva siempre a la proyección utilizando los puntos de fuga, tanto los puntos de fuga superiores como los puntos de fuga inferiores, ¿verdad? Los laterales, los izquierdos, los derechos, igual que el punto de fuga inferior. Toda línea va proyectada, que se debe proyectar para que quede a proporción a la imagen que se está desarrollando. Usted dibuja proporciones en las ventanas, proporciones en las puertas, proporciones en la azotea, en el techo, en los balcones, en cada una de las partes que se desea agregar allí. Las líneas deben proyectarse hacia los puntos de fuga para poder lograr esa estética y mejor forma del dibujo. Además, no es solamente una forma, una figura, además se le pueden agregar otros elementos más, otros edificios más, edificios en caso de más alto, más abajo, siempre y cuando que las líneas sean proyectadas hacia el punto de fuga. ¿Ya? En este caso, las líneas proyectadas solamente quedan como guías solo para buscar o lograr la proporción de la imagen. Ya lo que corresponde a luz y sombra o sombreado o definir las líneas ya va a depender, pues, o es necesario solo para definir más o tener mayor estética, mayor visibilidad de la figura o de la forma. O sea, es algo opcional. Lo básico y lo esencial es la proyección de la línea hacia los puntos de fuga. La proyección de la línea utilizando correctamente el caso de la herramienta de la regla, la escuadra, hacia el punto de fuga, marcando la dirección o el trazo del lápiz. Y al final se define, se detalla, se ilustra pues, con algunos detalles de luz y sombra, o se puede utilizar en el caso la tinta o la plumilla para definir las líneas o la forma del elemento, en este caso del edificio, del o los edificios. Todo va a depender de la figura o la forma que se desea lograr o representar. Eso sería entonces el procedimiento. Sería el procedimiento para la proyecciones de las líneas hacia los puntos o elementos
puntos de fuga. En este caso se utilizan 3 puntos de fuga, 2 que van sobre la línea de horizonte y 1 que va en la parte inferior, que en este caso sería la línea de tierra o punto, sí, sobre la línea de tierra. En este caso el punto de vista está sobre una posición superior. Cambia o varía acá el punto de vista. Y tenemos aquí punto de vista superior, punto de vista lateral izquierdo, lateral derecho, y también hay una vista frontal. Ahí queda pues desarrollar como parte práctica el dibujo sobre las líneas sobre la perspectiva aérea, utilizando 3 puntos. Y aplicando allí pues las herramientas de dibujo, el lápiz, el papel o la escuadra. En todo caso, la tinta para definir ya detalles o estética, presentación del propio grupo. Aprovechamos a ver si nos permite pues, compartir un tema más, una práctica más para el desarrollo de la aplicación de la perspectiva aérea. Para este caso, es una perspectiva inversa a la que estamos en un momento. El tercer punto de fuga está en una parte y los dos puntos en el horizonte estará sobre una posición inferior. Está un punto de vista diferente, un ángulo, una posición diferente del objeto. Y ahí se puede observar cómo va agregando cada elemento, cómo va agregando cada elemento, cada rectángulo, cada forma, para es un grupo de edificios, ¿verdad? En este caso es una perspectiva urbana, un grupo de edificios, una calle, una vereda, y que todo depende de los puntos de fuga que se estén utilizando, se estén aplicando, o la posición. En este caso también hay un punto de fuga central, ¿ya? Que todo esto puede variar. No siempre los en los extremos de la línea horizontal. Puede colocarse uno
El lado izquierdo puedes colocar al extremo y el lado derecho más al centro y el de la vista inferior hacia un lado. Igual, eso le da una posición diferente a lo que se puede observar sobre los edificios. El detalle de esto es siempre basarse o proyectarse a los puntos de fuga, ya sea izquierdo o el punto de fuga derecho, igual como el punto de fuga inferior, para que haya proporción, para que haya líneas paralelas y que haya una proyección hacia los puntos de fuga. Ya la parte de color, de detalle, ya es parte de creatividad o estético presente. Se le desea dar a cada parte ilustrada, parte. Estas son indicaciones básicas de un procedimiento que se dan en los diferentes tipos de perspectivas. En el caso de la perspectiva paralela, luego vimos perspectiva oblicua y ahora perspectiva aérea, siempre utilizando los elementos, líneas horizonte, punto de fuga, punto de vista y las líneas proyectadas. Y que la perspectiva no es aplicada solamente a edificios, también se aplica para otros temas. Combinamos el tema correspondiente a la perspectiva, en el caso de la perspectiva aérea, representar una perspectiva urbana, utilizando los tres puntos de fuga, representando la perspectiva aérea. Desarrollo práctica de taller, realizar el dibujo de la perspectiva aérea, perspectiva urbana, dando posición o ubicación a los puntos de fuga sobre la línea de horizonte, ya sea del lado izquierdo, lado derecho y la parte inferior. Puede ser uno, dos o más edificios representados todos a criterio o a definición de cada uno, cómo lo vaya a representar o desarrollar, sin perder la secuencia, la fluidez de los elementos que son el punto de fugas, línea de horizonte y la proyección de líneas hacia los puntos de fuga. El detalle del color, de la luz, la sombra, eso ya queda a consideración de cada uno. Todo es cuestión de presentación, estética y buena composición de su trabajo. Y sobre todo la responsabilidad en la entrega o el envío de dicha actividad.